Gracias por continuar a través de la señal de Telesur. Iniciamos una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. Le doy la más cordial bienvenida y estos son los titulares del día de hoy. En América Latina, Cuba apuesta por producir y vender electricidad mediante fuentes renovables. En contexto, la inflación disminuye. Compra de carne en Argentina, uno de los mayores consumidores del mundo. Y en 360, la infraestructura energética en el Golfo Pérsico se ve afectada por un ataque en contra del yacimiento de gas South Pars en Irán. De esto y más hablamos el día de hoy. En medio de la crisis energética causada por el asedio y bloqueo del poder hegemónico, Cuba apuesta por nuevas normas para producir y vender electricidad mediante fuentes renovables, el cual regula la interconexión al sistema nacional y los beneficios arancelarios para los usuarios. La empresa eléctrica de Holguín implementa un nuevo instructivo de acuerdo con la resolución 41/2026 para los usuarios que instalen sistemas fotovoltaicos que reciban incentivos fiscales como la exoneración de impuestos por la importación de tecnologías y la extensión del pago sobre utilidades e ingresos. Las facilidades se mantendrán durante el periodo de recuperación de la inversión por un plazo de hasta 8 años. Para acceder a estos beneficios, los clientes deben certificarse ante el ONURE. Una vez aprobados, podrán contratar con la empresa la entrega de sus excedentes energéticos sin costo adicional mediante contadores bidireccionales bajo las tarifas de la resolución 238/2023. Actualmente la provincia cuenta con 441 sistemas solares instalados, liderados por el sector residencial con 426 instalaciones, con una potencia total de 894,67 kilowatts. Instituciones como el Hospital de Moa Guillermo Luis y la MIPYME Tacal Calzado ya reportan su producción energética. Por otro lado, los precios del combustible en Guatemala registraron un nuevo incremento en estaciones de servicios este miércoles. En concreto, el galón de gasolina regular se cotiza en 37,19 quetzales, mientras que la superior subió a 38,19 quetzales y el diésel a 40,19. De acuerdo con analistas y el Ministerio de Energía y Minas, el alza responde al conflicto en Asia Occidental y a interrupciones en refinerías de diésel debido a la guerra. No obstante, el presidente Bernardo Arévalo sostuvo que el incremento no se debe a una escasez inmediata, sino a una narrativa de especulación en el mercado. Ante esta situación, la Dirección de Atención al Consumidor del Ministerio de Comercio ha recibido 79 denuncias por encarecimiento injustificado. Asimismo, el Plan Centinela ha efectuado 258 monitoreos en centros de distribución para garantizar el cumplimiento de los estándares. Por su parte, el Congreso analiza 2 medidas para amortiguar el impacto de los aumentos. Una de ellas es la creación de un fondo de casi $196 millones o la suspensión temporal de impuestos a la distribución de petróleo y combustibles. Y ahí mismo, la feria AgriTrade abrió sus puertas en Antigua Guatemala como el único evento en Centroamérica que impulsa las exportaciones y el desarrollo rural. Este sector es un pilar económico clave, generando el 25% del empleo nacional y representa el 30% de los envíos al exterior, destacando el café, por supuesto, con ingresos que superan los $1.300 millones. El encuentro fortalece los encadenamientos con 23 asociaciones de productores, reuniendo a exportadores, logísticos y organismos de cooperación para abrir nuevos mercados. En esta edición participan más de 160 expositores y 100 compradores internacionales, consolidando una ventana para productos de alta demanda como aguacate, mango, berries y café, además de novedades como miel natural y chocolate gourmet. La agenda, que se extenderá hasta el viernes 20, incluye capacitaciones sobre biotecnología y tendencias de mercado, el Coffee Trade con su subasta de café y el premio a la innovación agrícola.
Por otro lado, Chile analiza junto a Brasil y Argentina el desarrollo del corredor vial bioceánico, un proyecto estratégico que busca enlazar los mercados del Atlántico con el Pacífico. El canciller chileno Francisco Pérez Maquina sostuvo reuniones estratégicas con los embajadores de Brasil, Paulo Pacheco, y de Argentina, José Fauri, para impulsar el corredor vial. Durante el encuentro con la misión diplomática brasileña se abordó el interés por atraer inversiones y fortalecer la relación comercial, además de examinar los principales desafíos regionales como el crimen organizado transnacional y la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado de los países en el área de la materia. Hace una década los 4 países firmaron la iniciativa vial respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero mientras Chile y Brasil lideran el avance en las obras, Argentina y Paraguay reportan demoras vinculadas a dificultades técnicas, falta de financiamiento y cambios de prioridades políticas. Por su parte, la reunión con el embajador argentino reafirmó la voluntad política de concretar un encuentro de cancilleres para fortalecer el diálogo bilateral y profundizar la cooperación en áreas de interés común. En Colombia, las compañías petroleras Petrobras y Ecopetrol anunciaron el hallazgo de gas natural en el pozo exploratorio Copoazú, número 1, ubicado en aguas profundas del Caribe. El descubrimiento confirma el potencial de hidrocarburos en el área en cuestión, al tiempo que adiciona un mayor volumen de gas para contribuir con la seguridad energética del país. Copoazú 1 se encuentra situado a 36 kilómetros de la costa y a 964 metros de profundidad, así también a una distancia de más de 8 kilómetros de los pozos Sirius 1 y Sirius 2, resaltando el potencial de hidrocarburos en el bloque Gua-of-O. La perforación, que inició el 11 de noviembre de 2025, ha detectado gas mediante perfiles eléctricos y muestreos de fluido y confirmando la presencia más allá del objetivo primario. El proyecto se desarrolla bajo el contrato Gua-of-O, suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y por Petrobras International, Braspetro, sucursal Colombia como operador, con una participación del 44,4% y Ecopetrol con una participación del 55,6%, manteniendo altos estándares de seguridad y respeto al medio ambiente. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, pero no se vaya. Al regreso, en contexto, hablaremos sobre la inflación que disminuye, la compra de carne en Argentina, uno de los mayores consumidores, como sabemos, en el mundo. Volvemos con todos los detalles. Argentina es uno de los mayores consumidores de carne del mundo, tomando el consumo de esta como una tradición. Para este 2026 el consumo de carne se ha visto mermado por la inflación que ha golpeado el bolsillo de los argentinos. Pero conozcamos más información en el siguiente material. La carne vacuna, históricamente central en la dieta nacional, registra niveles mínimos, con una oferta cercana a 62 kilos por habitante, esto al año 2026. El encarecimiento de los alimentos, muy por encima del índice general, ha obligado a millones de familias a sustituir este producto por opciones más accesibles, como el pollo o el cerdo, consolidando cambios estructurales en los hábitos alimentarios. El deterioro no se limita al consumo de alimentos. La actividad comercial acumula meses de caída, con retracción en ventas, menor recaudación y descenso en sectores como la automotriz. Incluso alternativas más económicas, como el pollo, muestran retrocesos, evidenciando una pérdida generalizada de capacidad de compra. En paralelo, crece el uso del crédito como mecanismo de subsistencia, acompañado por niveles elevados de endeudamiento y morosidad. Este escenario revela una dinámica económica marcada por el ajuste y la presión inflacionaria, donde el consumo interno pierde dinamismo
y afecta tanto a los hogares como a sectores productivos claves. La persistencia de estas tendencias anticipa un 2026 complejo, con desafíos para la recuperación del mercado interno y el bienestar social. Esta caída en el consumo de carnes contrasta con el alcance de 2025, que sostuvo un incremento llegando a los 116,4 kilos por habitante al año, consolidándose entre los más altos a nivel global. Según datos del Ministerio de Economía de Argentina, el incremento refleja una expansión sostenida impulsada por la diversificación entre carne bovina, porcina y aviar en un contexto de cambios en los precios relativos y en los hábitos de consumo. Aunque la carne vacuna mantiene un peso simbólico en la dieta nacional, el crecimiento del pollo y el cerdo evidencia una transformación estructural hacia opciones más accesibles. Este patrón sitúa al país por encima del promedio mundial, de acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, reafirmando la centralidad de las proteínas animales en la alimentación del pueblo argentino. Por otra parte, Argentina se mantiene como el principal exportador mundial de carne equina, con unas 30.000 toneladas anuales que generan alrededor de 80 millones de dólares, pese a que este producto no forma parte del consumo interno. La mayor parte de la producción se destina a mercados europeos, donde se comercializa como un alimento gourmet, mientras en el país de origen permanece invisibilizado. Investigaciones de la Facultad de Agronomía de la UBA advierten que se trata de una cadena productiva poco transparente, donde no existe cría específica para faena y los animales provienen en su mayoría de actividades rurales, deportivas o institucionales tras el fin de su vida útil. Este circuito incluye intermediarios que compran a muy bajo precio y una industria frigorífica concentrada que exporta el producto con mayor valor agregado. Asimismo, especialistas señalan que el modelo reproduce desigualdades dentro de la cadena. Mientras los actores locales reciben ingresos reducidos, los mercados internacionales fijan los precios y obtienen mayores ganancias. Por su parte, la ganadería bovina ocupa un lugar estratégico en la economía argentina, no solo por su aporte a la alimentación, sino también por su peso histórico en la generación de empleo y divisas. Aquí algunos detalles. La vaca, como animal rumiante, permite transformar recursos naturales como pasturas en proteínas de alto valor, lo que ha sido clave para el desarrollo productivo del país. Sin embargo, el sector enfrenta un estancamiento en el stock ganadero desde hace casi 2 décadas, lo que limita su capacidad de expansión. Más allá de su dimensión económica, la actividad ganadera articula una extensa red productiva que involucra desde el trabajo rural hasta la industria frigorífica, el transporte y la exportación. Este entramado evidencia que la producción bovina no es un proceso aislado, sino un eje estructural que dinamiza múltiples sectores. A pesar de su potencial, el crecimiento del sector requiere políticas de largo plazo que contemplen los tiempos biológicos de producción, así como condiciones económicas que incentiven la inversión. En un escenario global de creciente demanda de alimentos, la ganadería argentina se presenta como una oportunidad estratégica, aunque condicionada por desafíos internos que afectan su desarrollo sostenido. La histórica planta frigorífica San Roque, ubicada en Morón, Buenos Aires, dejó de operar dejando a 140 trabajadores desvinculados. Pese a la medición del Ministerio de Trabajo, la empresa ratificó el cierre definitivo y se comprometió a pagar las indemnizaciones. Al respecto, la firma justificó la medida por la caída en las ventas, el aumento de los costos operativos y la apertura indiscriminada de importaciones, factores que volvieron inviable la actividad. Este cierre refleja la tensión en la industria cárnica argentina, donde el consumo interno se ha retraído frente a una estructura de costos crecientes en energía y logística. Asimismo, la industria cárnica enfrenta una crisis creciente, como dificultades financieras, recortes de personal y reducción de turnos impulsados por la debilidad del consumo interno y la presión de los costos operativos. De acuerdo con cifras del SENASA, en Argentina operan 359 frigoríficos y matarrifes faenadores que en 2025 procesaron 11,39 millones de cabezas. Aunque la exportación sigue siendo clave para el sector, en los últimos meses el mercado interno perdió dinamismo con retracción del consumo y mayor presencia de carne importada.
Permítame hacer una segunda pausa. Al volver tendremos nuestro bloque 360. Estaremos hablando sobre la infraestructura energética en el Golfo Pérsico. Se ve afectada por un ataque en contra del yacimiento de gas South Pars, esto en Irán. Vuelvo con detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico, momento de nuestro bloque 360. Como le adelantaba, un ataque en contra del yacimiento de gas South Pars en Irán marcó un punto de inflexión en la escalada del conflicto con Israel y Estados Unidos al impactar por primera vez infraestructura energética clave en el Golfo Pérsico. Vamos a ver detalles. El campo de gas South Pars, compartido con Qatar, constituye una de las mayores reservas de gas del planeta y su afectación ha encendido alarmas sobre la estabilidad del suministro global. Autoridades iraníes denunciaron daños en instalaciones de procesamiento y evacuaciones de emergencia, mientras medios regionales atribuyen la operación a fuerzas del régimen sionista con respaldo estadounidense. La acción fue calificada por actores regionales como una medida peligrosa que podría desencadenar represalias en cadena. En respuesta, Teherán advirtió a países vecinos sobre posibles ataques a instalaciones energéticas, ampliando el alcance del conflicto. La escalada ya repercute en los mercados internacionales, con alzas de los precios del crudo y tensiones en rutas estratégicas como el Estrecho de Hormuz. En este escenario, la guerra trasciende en el ámbito militar y se proyecta como una crisis energética de alcance global, con efectos directos sobre economías dependientes de hidrocarburos y sobre el equilibrio geopolítico en Asia Occidental. Según diversas fuentes, el aumento del gas fue de alrededor de un 5% luego del ataque de Israel al yacimiento ubicado al sur de Irán y compartido con Qatar, que abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la República Islámica. Según datos del índice ICE Dutch TTF, el principal punto de referencia en Europa tras la agresión, los futuros de abril subieron hasta los 54,4 euros por megavatio hora. Posterior al ataque, los precios del petróleo aumentaron, llegando a las cercanías de los $110. Este se trata del primer ataque conocido contra una instalación de energía de Irán desde que empezó la guerra hace 3 semanas y ha sido duramente criticado por las autoridades iraníes y también cataríes. Estas últimas calificando el ataque de un paso peligroso e irresponsable en medio de la actual escalada militar en la región y el contexto de la seguridad energética mundial. En más información, la cotización del oro disminuyó recientemente ante el temor de la adopción de una postura más estricta de la Reserva Federal de Estados Unidos. El precio del oro descendió un 0,4% hasta llegar a los $4.986,79 por onza y los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en abril disminuyeron un 0,3% a $4.990,70. A su vez, otros metales también mostraron fluctuaciones en su cotización. En otros metales preciosos, por ejemplo, la plata subió un 0,2%, el platino disminuyó un 1,6% y el paladio cayó un 1%. A su vez, los precios del crudo Brent descendieron levemente, aunque se mantienen por encima de los $100 por barril. Ante este panorama, los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, previendo que esta mantenga las tasas sin cambios por segunda reunión consecutiva. Todo esto ocurre en un contexto en el que los precios del petróleo aumentan la preocupación por un resurgimiento de las presiones inflacionistas a nivel mundial. Y en Singapur, la población hace largas filas de espera en las gasolineras nacionales para abastecerse de combustible ante la previsión de un aumento drástico de los precios de la energía, producto, por supuesto, del conflicto en Asia Occidental. Vamos a ver esta historia. A inicios de marzo, los precios del combustible han presentado aumentos desde el inicio del conflicto en Irán, producto de los ataques estadounidenses e israelíes, y por la volatilidad del mercado energético mundial tras el cierre del Estrecho de Hormuz. Esto ha producido temor en la población singapurense ante la posibilidad de aumentos exorbitantes e impagables en los combustibles, obligándolos a surtir como precaución en distintas
las gasolineras, presentándose mayor aglomeración de personas en las que poseen precios bajos. Como esta gasolinera ofrece algunos de los precios más bajos de Singapur, suele tener la mayor cantidad de clientes. Normalmente hay una larga cola desde temprano por la mañana hasta bien entrada la noche, a veces incluso hasta la 1 de la madrugada. La hora punta suele empezar alrededor de las 6 o 7 de la mañana y continúa durante todo el día. A pesar del temor, los singapurenses han logrado planificarse para adquirir combustible y resguardarse ante la incertidumbre mundial. Mucha gente está pasando apuros, pero muchos son inteligentes y ahorradores. Se estima que de seguir el aumento de los precios, las colas en las gasolineras aumenten y con ello la demanda en todo el territorio nacional. Creo que esto se debe a la guerra y afectará en mayor o menor medida a los precios. Debido a las recientes subidas de precios, habrá más gente haciendo cola. Con el aumento del precio del combustible, las compañías de autobuses y ferries transfronterizos advirtieron sobre la posibilidad de aumentar las tarifas o la reducción de servicios debido a los costes operativos insostenibles, como ya se ha presentado en el sector aeronáutico, al registrar un incremento del 140% en el precio del combustible, alcanzando los $230 por barril. De continuar el conflicto y el cierre del estrecho de Hormuz, los precios podrían aumentar y con ello el malestar y temor que reina en la actualidad en la población singapurense. Más información. En la isla de Basilan, en Filipinas, las industrias de navegación y pesca se paralizaron ante el incremento de los precios del combustible, producto del tenso contexto en Asia Occidental. El aumento de los precios de petróleo, que ya ha superado los 100 pesos por litro, ha impactado en el sustento de pescadores, deben ser los $100 por litro, y han impactado en el sustento de pescadores y transportistas al volverse inaccesibles, que es pues su fundamental recurso. Los lugareños se encuentran en una compleja encrucijada en donde tienen que decidir si aumentar los precios para amortiguar el incremento del combustible o mantener los precios para no perjudicar a sus clientes. Un planteamiento complejo donde algunos estiman que sus ingresos cayeron un 40% tras los aumentos del combustible, obligando a los pescadores a mantenerse en tierra firme y a los transportistas a recortar sus rutas de viaje. Por el momento, muchos barqueros viajan a la ciudad de Zamboanga para conseguir barriles de petróleo con la esperanza de encontrar mayor disponibilidad o un ahorro mínimo, aunque el transporte del combustible añade un riesgo y un coste adicionales. Le cuento ahora que los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de Tailandia se han visto afectados por el aumento de los precios de los hidrocarburos, producto del conflicto en Asia Occidental. Los aumentos del combustible ya han mostrado sus efectos negativos en los sectores dependientes de la energía, abarcando desde la pesca hasta la agricultura. En la pesca, el incremento del precio del diésel ha provocado la disminución de los viajes, capturas menores e incluso la cancelación total de la producción, estimándose que entre el 70 y el 80% de la flota pesquera tailandesa se encuentra paralizada. Asimismo, los líderes empresariales advirtieron que los agricultores han presentado una considerable presión por la disminución de las reservas ante la temporada de siembra, indicando que la posibilidad de un escenario de escasez está generando temores sobre la seguridad alimentaria. Revisamos rápidamente cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas marcó un precio de $94.28, una caída de $1.93. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $102.73, una baja de 69 céntimos del billete verde. Y finalmente el crudo promediado por la OPEP, que sigue altísimo, marcó un precio de $132.87, un incremento de $3.88. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por favor de su compañía. Recuerde que para comentarios y sugerencias está nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net. Me despido por ahora. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.